Bienvenidos, pueblo de Dios. Bienvenidos, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a un bendito día más. Y digo bendito porque todo lo que Dios permite, todas sus dádivas son bendiciones. Sobre todo, bendito pueblo de Dios, en estos tiempos proféticamente ya dichos por Dios, de los principios de dolores de parto, de la apostasía, y que nosotros tengamos en su misericordia en estos últimos tiempos esta bendición. Yo le doy gracias a Dios antes de abrir su bendita boca y día con día para que nos siga hablando y sigamos teniendo esta bendita palabra. Le doy gracias a Dios por el privilegio de esta bendita obra, de este bendito ministerio, que si no da un fruto conforme Dios quiere que dé, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, de todas maneras da un fruto para este su servidor, de releer, de memorizar, de recordar cada bendita palabra. Pero yo no quiero nada más para mí, sino yo he orado por todos los seguidores, por todos los suscriptores, por todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan, para que Dios los humille y los traiga de regreso. Yo he orado, bendito hermano y bendita hermana, para que Dios pueda tocar el corazón y puedan discernir y con temor prepararse para el juicio final que ya no tarda. Yo me pongo a los pies de Cristo Jesús, deseando y habiendo orado por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile y en todo lugar donde Dios permite. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, por favor, a los que creen, a los que con temor le están dando un seguimiento, sean 2, sea 1, sean 5, no importa. Comparta en estos últimos tiempos lo que usted recibió por gracia, si es que es cristiano. Y si todavía no tiene usted el don, el ministerio, ahí están las buenas nuevas por medio de YouTube que Dios nos permitió para que pueda compartir a su ser querido, a su amigo, para que pueda compartir y encuentra el mensaje en esta aplicación de YouTube de la siguiente manera: las buenas nuevas de salvación para el mundo, la puerta angosta. Su servidor, mi consiervo, Jean Eduardo Garibay Ramírez. Así que prosigamos, bendito hermano y bendita hermana, con la enseñanza número 172 de Salmos 106, 46. Vuelvo a repetir, Salmos 106, 46. Ya estamos terminando este salmo profético y seguimos viendo lo que ayer dejamos pendiente, bendito hermano y bendita hermana, que a pesar de que este pueblo fue duro, a pesar de que este pueblo fue rebelde, como una imagen profética de lo que iba a venir, Dios tuvo misericordia. Ya también profetizando Dios, bendito hermano y bendita hermana, cuando Jesús llegó vino por pecadores, no había un solo justo. Y que en Romanos dice que Dios con paciencia soportó el pecado pasado. Y ya sabemos por qué lo soportó. Pues no había venido Cristo, no había venido la gracia, no había venido estas benditas promesas que Dios nos dejó por medio del amor de Cristo en la cruz para poder caminar este camino celestial. Por eso Dios tenía misericordia ya como una sombra y también hoy lo sigue siendo, porque a pesar de que, como le decía yo ayer
en la enseñanza pasada, que el testimonio que yo le doy es que como Dios, a los que algún día estuvieron aquí por meses, días, semanas, años, los soportó, teniendo Dios la esperanza de que verdaderamente tuvieran un corazón contrito, un corazón temeroso, un corazón entregado a Dios, hasta que se cansó. Bueno, entonces en el 46, ¿verdad? Cada que el pueblo se arrepentía, Dios tenía muchedumbre de misericordias, y no nada más eso, fíjese lo que hizo asimismo que tuviesen de ellos mismos misericordia todos los que los tenían cautivos. Esto ya viene en el libro de los jueces. Cuando el pueblo, una vez que pasó a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, y fue el tiempo de los jueces, ya después de la muerte de Josué, vemos un pueblo inclinado al pecado, un pueblo incrédulo, un pueblo idólatra que se mezcló, como lo vimos ayer, con las demás naciones y adoraron a sus dioses. Entregaron a sus hijos a los dioses de ellos, como lo vimos, a los demonios, ya como una sombra de lo que iba a venir. Y cuando les venía la cautividad, porque en el libro de los jueces, cuando pecaban, venían los moabitas, venían algunas otras naciones bíblicas, enemigos de los hebreos, y los llevaban cautivos, y físicamente como una sombra de lo que iba a venir, y padecían. Entonces clamaban, y habían algunos ungidos, algunos como Débora, como Barak, como Sansón en el tiempo de los jueces, que se guardaban de pecado y que Dios los utilizaba, y que ellos, al ver al pueblo cautivo, pues tenían misericordia y decían: heme aquí, Señor, mándame a mí, yo los voy a rescatar, siempre con tu presencia, ¿verdad? Recuerda que veíamos, bendito hermano y bendita hermana, la palabra misericordia, que viene de miseria. Y cuando nosotros estamos sin Dios, todo lo que ofrece Satanás es miseria. Es miseria porque son riquezas engañosas, es miseria porque es a cambio de mi alma, es miseria porque no son riquezas que me lleven a la vida eterna ni me dan vida. Así que cuando yo veo también al planeta Tierra muerto, cómo está bajo un poder de una gobernatura en esclavitud, la misericordia es ir a llevar las buenas nuevas de salvación. La misericordia es ir a predicar y a dar testimonio del camino. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios, con su bendita presencia, tocó en su momento varones de ejemplo que ponen en el libro de los jueces, como ya le nombré alguno, de hecho también Débora, varones, Gedeón, que nos pone el ejemplo, que en sus momentos fueron instrumentos de Dios, que tuvieron misericordia del pueblo que estaba cautivo para irlos a libertar. También recuerde, bendito hermano y bendita hermana, como una sombra de lo que iba a venir y de lo que hoy significa la cautividad. La palabra cautivo viene de cárcel, viene de preso, viene de esclavo, y Satanás vino a esclavizarnos. Satanás vino a traer cautividad. Cristo Jesús vino a libertarnos, vino a romper las cadenas del pecado, vino a sacarnos de la esclavitud, así como en su momento Moisés fue un instrumento que sacó de la esclavitud al primer pueblo, de la esclavitud de Faraón. Y ya hemos visto que la esclavitud, la cautividad, es todo lo que me separa de Dios, todo lo que me separa de prepararme para la vida eterna, todo lo que me separa del poco tiempo que Dios nos ha dado a los hombres para poner diligencia, no perder tiempo y echar mano del campo, echar mano del amor a Dios y del amor al prójimo. Entonces, un preso pues no puede aprovechar el tiempo para hacer dinero. Un preso en la cárcel no puede aprovechar el tiempo para ver por sus hijos, para ver por su esposa, para poder producir
materialmente un fruto para que los pueda sustentar. Un preso no puede. De igual manera también, simbólicamente, los que están sin Cristo, los que están cautivos, los que están en la otra obra que es engañosa y que da riquezas a cambio y que están bajo un gobierno mundial, esclavizados, están bajo cautividad. Entonces, nosotros los que estamos arriba y tenemos misericordia, abogamos para con Dios, pedimos para con Dios y vamos. Pero aquí está hablando del pueblo de Dios. Entonces, fíjense bien, ellos clamaban así, ¿verdad? Sálvanos, Jehová Dios. Cada que Dios les mandaba un castigo y se los llevaban cautivos, pues ¿qué cree que hacían en el Antiguo Testamento? Los maltrataban, no permitían que hicieran sus cultos. Entonces, sálvanos Jehová nuestro y recógenos de entre las naciones. Ya también profetizando, bendito hermano y bendita hermana, como una sombra, la liberación que nos trajo Cristo Jesús. Y cuando dice, recógenos de entre las naciones, acuérdense que ayer vimos que estos se mezclaron con las naciones. Se pecaron y Dios los dejó que se fueran, se rompió el cuerpo, se rompió la comunión y que se mezclaran con las naciones. Entonces, sabemos que los que hoy somos pueblo de Dios, el nombre que nos ha dado es ungidos, que es cristiano, o bien hijos de Dios, ¿verdad? Pero todo el que no tiene la circuncisión en el corazón de la presencia de Dios, no es pueblo de Dios. Todas las demás naciones tienen otras costumbres, tienen otra ideología, otra sabiduría, tienen otra actividad, tienen otra obra muy diferente a la que nosotros tenemos. Pero de igual manera, recordemos que si yo amo las tinieblas, como dice en San Juan 3, como este pueblo lo hizo, y se mezclaron con las naciones y entregaron sus hijos a los demonios, como lo que vamos dando un seguimiento de lo que vimos ayer. Entonces, se arrepentían, sálvanos, dice, recógenos de entre las naciones. Pero fíjese bien, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios manda un castigo para volvernos a Él, porque Dios castiga a quien ama y es para voltearlo a ver, pues yo quiero decirle que un arrepentimiento genuino es como cuando yo hacía enojar a mi padre cuando tenía 8 años, 9 años de edad, y mi padre me castigaba, me dejaba sin domingo. Muchas veces sacaba el cinturón y yo le decía, papito, perdóname, dame otra oportunidad, por favor, no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer. Así también ese es un arrepentimiento genuino, porque fíjese lo que dice, sálvanos, recógenos de entre las naciones, Señor, fíjate bien, para que alabemos tu santo nombre. Alabar es una obediencia total. Alabar es estar postrados a los pies de Dios para que alabemos tu santo nombre. O sea, recuerde que su santo es sin pecado y nombre es salvación. Que la salvación vino sin defecto, con santidad, porque no hubiera podido traernos Dios por medio de Cristo salvación si Cristo Jesús se hubiera manchado. Entonces, para que alabemos, para que cuidemos, Señor, esta salvación tan grande que nos diste, danos otra oportunidad. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, Dios es grande en misericordia, no para que practiquemos el pecado. Dice en el 48, para finalizar, el Salmo 106, bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad, y digan todo el pueblo, amén, aleluya. Y bendito Jehová, Dios de Israel, es muy importante meditar, porque Dios, el creador de los cielos y de la tierra, como se lo he dicho, bendito hermano y bendita hermana, no es Dios de México, no es Dios de Estados Unidos, no es Dios de España, no es Dios de Ecuador, no es Dios de Chile, no es Dios de ninguna nación. Y para poder tener el privilegio bíblicamente de
de ser un israelita, como lo dice en Romanos capítulo 2, y lo dice así literalmente, no es judío el que lo es en el exterior por la circuncisión hecha por mano humana, sino es israelita, es judío, aquel que se ha acercado y ha sido circuncidado en el corazón. Y Dios, en el momento en que se nos predicó el Evangelio de la salvación, y yo decidí morir a esta nación, a sus costumbres, al engaño, y salir para alabar y adorar a Dios, en ese momento dejé de ser mexicano yo. Yo ya no soy mexicano. Yo, gracias a Dios, soy de la ciudad que no se puede palpar, de la ciudad celestial. Soy israelita y es un privilegio, bendito hermano y bendita hermana, porque el Dios de los cielos y de la tierra es Dios de una sola nación. Ahora, muy importante, porque yo he escuchado muchas oraciones, como yo le he dicho y se lo vuelvo a repetir, de pastores que no tienen discernimiento ni comprensión a la palabra y se la pasan haciendo oraciones para ser alabados, ¿no? Oh Señor, nos juntamos, te pedimos por Rusia, te pedimos por la paz. Hermano y hermana, no nada más Rusia, todas las naciones están malditas por Dios, porque no quisieron el camino. Y están malditas. Yo no puedo pedir por algo que ya esté maldito. Lo que sí puedo pedir y pido todos los días es, bendito Señor Padre, levanto obreros en Rusia, levanto obreros en Israel, levanto obreros en Corea del Sur, en Corea del Norte, en Yemen, levanto obreros, bendito Padre, en Hamas, en Gaza, Señor bendito, para que vayan, Señor bendito, y salgan de los principios de Dios de parto. Entonces, claro que si una de esas personas que son de otras naciones, por medio del Evangelio, cree en el mensaje que Jesús trajo y toma su cruz y se separa, claro que pasa a ser de Israel. Y queda libre de las maldiciones de aquí abajo, protegido por Dios, alabados a Dios. Por eso, bendito sea el Dios de Israel, porque Dios en todo momento está trabajando por su pueblo, en todo momento está viendo por su pueblo, en todo momento está lleno de muchedumbres de misericordias para su pueblo. Dice, desde la eternidad, desde que Dios principió su creación hasta la eternidad. ¿Qué nos da a entender? Que el fruto de Dios es un fruto que Él tiene y que nunca va a mudar, que siempre va a ser el mismo. Por eso, digamos, todo el pueblo, todos los que somos cristianos ungidos, amén, afirmando, así es, a los que hemos podido comprobar su buena voluntad, tanto con la lectura viva como en nuestras vidas. Porque este servidor ha caído, este servidor ha tropezado, y este servidor ha visto también la fidelidad y las muchedumbres de misericordia con mis hermanos en Cristo Jesús que me rodean. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, vamos a empezar el Salmos 107. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, yo no voy a dejar de recordarle siempre que cualquier duda que usted pueda tener referente a las enseñanzas que Dios me está permitiendo dar día con día, si usted tiene hambre, si usted tiene sed de justicia, para que también compruebe que lo que Dios me está permitiendo enseñar no es un invento, no es estar latinando, ahí están los contactos. Usted se puede comunicar, puede venir. Aquí si está en México, si está en algún estado cerca de México, y con mucho gusto a usted, a su familia, lo atiendo para poder tener la misericordia de Dios al que tiene hambre y con su bendita palabra nos dé la seguridad y la certeza del camino que debemos de escoger. Bueno, empezamos el 107. Alabar a Jehová. 107.1.
porque Él es bueno. Ahora, meditemos en esto. Ahorita termino el versículo, vamos por partes, porque hay un punto y una coma. A mí me da a entender aquí, bendito hermano y bendita hermana Dios, que hay dos señores. Uno que es malo y otro que es bueno. Y que muchos alaban y la mayoría alaban al que es malo. Por eso el consejo de Dios es, no alaben al malo. ¿Qué es alabar? Alabar es servir. Alabar es estar en sus pies. Alabar es estar sujeto a su gobernatura. Alabar es ser obediente en todo. Entonces, aquí nos está poniendo la comparativa, porque muchos entran por la puerta ancha. Muchos quieren alabar al enemigo. Y el enemigo es malo, claro, engaña. Se disfraza de ángel de luz, engaña al mundo entero. Y claro que ofrece una mesa que no es de fe, una mesa que se puede ver, pero él es malo. Por eso, el consejo de Dios es, sal de ahí, pueblo mío, no toques lo inmundo, sal de ahí, pueblo mío, sal del mundo, ya deja esa obra y vente a alabar a Jehová. ¿Por qué? Porque Él tiene promesas eternas, porque Él tiene vida, porque Él tiene misericordia, porque Él tiene bondad, porque Él tiene lo que necesitamos. Él es bueno, el otro es malo. Y recordemos, nada más hay dos caminos, dos señores, uno malo y uno bueno. Así que aquí está el libre albedrío, aquí está el que decida alabar a Jehová o el que decida alabar al otro señor. Entonces, alabar a Jehová porque Él es bueno. Y dice, porque para siempre es su misericordia. Así que yo sé que mientras esté en este cuerpo humano, yo sé que mientras esté con un enemigo, yo sé que mientras esté aquí, yo dependo todos los días de las riquezas que vienen del tercer cielo, todos los días. Todos los días el Dios, el Padre de este pueblo, todos los días tiene que abrir los cielos para que descienda el maná, para que descienda agua, para que descienda su luz, su protección, todos los días. No hay un solo día que yo no necesite de las misericordias de Dios. Y lo vemos como con el primer pueblo que salió de Egipto, de la esclavitud, todos los días se levantaban a la peña de Oreb por agua, todos los días salían a buscar el maná, todos los días. Y no hubo un día que Dios no tuviera misericordia de ellos, no hubo un solo día que los dejara sin maná o los dejara sin agua. Un solo día no hubo. Claro, hablando simbólicamente. Así que el poco o mucho tiempo que yo tengo como siervo, como discípulo, doy testimonio que Dios es fiel y que nunca, no ha habido un solo día que me deje cuando yo clamo, cuando yo ruego, cuando yo me humillo. Y siempre en este cuerpo me he humillado ante Dios, sabiendo el peligro en que día con día estoy con el adversario, y todos los días he desgarrado mi corazón con todo temor hacia Dios, y Él ha sido fiel y su misericordia es para siempre. Es lo que estamos viendo. Nunca desampara. Dice en el versículo 2, díganlo los redimidos de Jehová, y es lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Los redimidos son rescatados, los rescatados de Jehová. La palabra redimido es haber sido rescatado. Ahora, es un mandamiento. Díganlo, sí, Señor, amén. Es un mandamiento, gloria a Dios. Voy a decirlo, voy a predicar, como ahorita le acabo de dar testimonio para la gloria de Dios. A mí Dios jamás me ha abandonado, jamás me ha dejado. Y lo digo y lo reitero, bendito hermano y bendita hermana, los que ha redimido del poder del enemigo. Y ahí está el testimonio que nosotros tenemos que dar, el testimonio que nos manda Dios a dar de la verdad, no el testimonio que yo escucho hoy de los falsos representantes y los falsos pastores
que dan testimonio de que yo no tenía antes dinero, de que yo no tenía antes trabajo, de que yo no tenía antes auto, de que yo no tenía antes familia, que mis hijos estaban enfermos y hoy tengo carro, hoy tengo casa, hoy tengo negocio, hoy tengo un contrato, hoy estoy asegurado, hoy mis hijos están sanos. No, 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 no. La Biblia es espiritual y las riquezas son espirituales y Satanás trae lo físico y lo de abajo y lo que se puede ver. Nosotros nos hemos acercado a un pacto de fe donde todas las riquezas son espirituales. Así que nosotros damos testimonio verdadero de las riquezas verdaderas de Dios y no de las falsas. Así que todos los que hemos sido rescatados de la esclavitud, del engaño, del poder, damos testimonio del poder, los que han sido redimidos del poder del enemigo. Y fíjense bien lo que dice aquí, habla de un poder para no descatimar la bendita palabra de Dios. Porque muchos, bendito hermano y bendita hermana, piensan que es una fábula cuando Dios nos habla del diablo, de los demonios. Sí, lo predican, un cristiano sí dice, hay diablo, hay Dios, pero con sus hechos no muestran la credulidad que deberían demostrar. Porque al decir Dios que hay un ser que anda como león rugiente, buscando alrededor a quien buscar, ¿verdad? Y que es un asesino, es un ladrón, que velemos, que nos guardemos. Y como dicen Judas, ¿verdad? Que de los falsos representantes, dice, estos murmuran contra las potestades superiores, que es Satanás y los demonios, ¿verdad? Como que se burlan y son nacidos para presa, lo dice. Porque dice, ni el arcángel Gabriel, ni el arcángel Miguel, perdón, ni el arcángel Miguel se atrevió a proferir maldición contra Satanás cuando se estaban disputando el cuerpo de Moisés. Ni siquiera se atrevió a disputir y dijo, Dios te reprenda. Dice, pero estos dicen mal contra las y murmuran y son nacidos para presa. Sí, bendito hermano y bendita hermana, yo le digo algo, ¿sí? El poder de Satanás, hoy usted lo puede ver, primeramente, en el mundo. En las noticias, no sé si usted haya visto las personas que se drogan con una droga que está viniendo en estos últimos años llamada fentanilo, que los tiene como zombies, que los tiene totalmente y se mueren, aparte, porque es una droga que mata, pero los tiene como zombies. Así, bendito hermano y bendita hermana, Satanás tiene el mundo. Satanás los tiene esclavizados. Satanás los tiene dañados de la mente con tanta mentira de tecnología, con tantas cosas que Satanás está utilizando a un orden mundial de seres humanos para poder meter toda esa enfermedad, toda esa esclavitud en la que está el ser humano ajeno al pacto, ajeno al camino, ajeno a la vida eterna, ajeno a la verdad. Entonces, claro que vamos a dar testimonio de su misericordia, claro que vamos a dar testimonio de su amor, claro que vamos a dar testimonio de su poder, pero fíjate bien a quiénes son los que podemos tener el privilegio, los que hemos sido rescatados del poder. No habla en el bautizo, no habla de la primera vez que Dios me mandó llamar por el Evangelio para convertirme de las tinieblas a su luz admirable. No habla de eso. Ahí yo todavía no había sido redimido. Ahí había sido llamado para ser probado y para que tuviera yo acceso a esta gobernatura, a este bendito rey, a esta bendita ley que me iba a enseñar el pecado y la mentira y el engaño en que yo estaba para ir sacrificando mediante la fe y mediante la credulidad y ir alejándome de la vana manera de vivir que recibí del mundo de mis padres. Entonces, después de un año, después de 2 años,
dependiendo el hambre, dependiendo la sed de justicia que usted tenga. Una vez que le dije, Señor, ya estoy en la cruz, ya no soy del mundo, ya practico tus mandamientos, ya sacrifiqué todo, entonces puedo dar testimonio, porque ya fui rescatado, porque ya estoy en la cruz, porque ya me sacó totalmente mediante su amor y mediante su palabra de esa cautividad, y entonces puedo dar testimonio del poder de Satanás. Puedo dar testimonio de cómo me rescató Dios de ese poder, porque Dios le ha delegado un poder, y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos ser salvos, porque el único que nos puede rescatar de ese poder es Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que venció a nuestro adversario en la cruz, y que cuando nosotros decidimos por voluntad propia pasarnos de las tinieblas a su luz admirable, estamos protegidos por Dios en todo momento. Y esos son los testimonios que tenemos que dar. Dice en el versículo 3, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Bendita promesa 750 años antes de nuestro Señor Jesucristo, bendita promesa profética que vino cuando nuestro Señor Jesucristo vino, porque todos estos puntos de la tierra representan a los que no éramos pueblo de Dios. Y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, desde el Antiguo Testamento Dios profetizaba con palabra, con profetas y con imágenes, por ejemplo, como la fuente que se hizo en el tabernáculo, una fuente de bronce grande con unos bueyes volteando o dirigiendo cada uno de ellos hacia un punto cardinal, ya representando que los bueyes que hoy somos la iglesia íbamos a llevar el bautizo, íbamos a llevar el agua. Y también les recuerdo, ¿verdad?, que cuando Cristo Jesús nace, una estrella guió a los reyes del oriente, que no es Melchor, Gaspar y Baltasar, es una gran mentira del catolicismo, eso no viene en la Biblia, ni tampoco son tres. Te voy a decir por qué cree que son tres, pero no son tres, porque la Biblia no lo dice. Estos reyes representan proféticamente nosotros, que no éramos de la ciudad de Jerusalén y que veníamos de otro lado del oriente, que no era donde estaba Jerusalén ni la tierra de Jerusalén, y que una iglesia con luz, una estrella, un ángel de Dios, que es la iglesia, nos guió y nos discipuló. Y cuando nos trajo a Cristo, entonces pudimos ofrecer las riquezas que recibimos por gracia, para darlas por gracia, oro, mirra e incienso. ¿Y sabe qué? Por eso dice que son tres reyes, ¿verdad?, por lo que ofrecieron. Pero nunca dice que son tres, porque una iglesia de 100 hombres puede ofrecer oro, incienso y mirra, que es lo que Dios nos manda que ofrezcamos hoy al Rey simbólicamente. El oro es la santidad, el incienso es la pureza y la mirra es la unción, el trabajo de nuestras manos. Pero ahí está varias citas bíblicas profetizando que Dios venía por un pueblo que no era suyo. Recordemos que también la bendita palabra nos enseña que nuestro Señor Jesucristo se le da, o más bien Dios le da el adjetivo de piedra, la piedra angular que vino que de un pueblo vino a ser dos pueblos, la piedra angular. Ahora, esto, bendito hermano y bendita hermana, es profético, por eso dice, los ha congregado de las tierras.
Y qué hermoso, ¿verdad? Porque cuando dice los ha congregado, aquí estamos viendo el poder de Dios. Aquí estamos viendo el poder de Cristo. Aquí estamos viendo a comparación del poder de Satanás que lo vimos en el versículo 2. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de poder? Que el poder de Dios. Porque, ¿qué es la palabra congregarnos? Muchos malinterpretan esa palabra pensando que una congregación es de domingos, de 2 horas o de 2 veces a la semana. No, una congregación es un conjunto unido por las coyunturas espirituales que pasamos a ser familia y pasamos a ser el cuerpo de Cristo, para que no, más bien para que permanezcamos unánimes, como en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, cuando empezaron la obra, los primeros siervos que Cristo Jesús dejó preparados, lo dejaban todo y ya no se iban. Y vivían juntos todos los días. Y vendían casas, dejaban trabajos, lo dejaban todo, absolutamente. Todo. Y estaban juntos. Esa es una congregación. Ese es el cuerpo de Cristo. Como dice también en Hebreos, y no dejándonos de congregar, como muchos tienen por costumbre el día de hoy. Entonces, la congregación es la casa de Dios hoy, y bíblicamente y en el Nuevo Pacto. Es el templo de Dios. La congregación es la iglesia, es el cuerpo de Cristo Jesús, que damos un servicio y una obra mediante la presencia de Dios para instruir, para dar por gracia, para apacentar al rebaño. Entonces, para que sea efectivo ese fruto de congregarnos, se necesita un poder para dejar la cautividad, para dejar el otro poder, para dejar la carne, para dejar la vana manera de vivir. Se necesita un poder, porque ese poder del adversario me tenía esclavizado en caminos que parecían derechos al hombre, en otra sabiduría que parece bonita, pero al final está la muerte. Y el poder, yo necesito un poder para poder salir de esas costumbres, de ese engaño, y poder estar con una familia congregados. Fíjese, bendito hermano, se lo digo para que podamos profundizar esto. Ya le he dicho que gracias a Dios a mí me han vituperado mucho, me han señalado mucho. Ahora ya salieron las buenas de que gente que estuvo aquí algún día me señala de que los hermanos y las hermanas están aquí unidos, congregándose todos los días, que porque las rentas están muy caras y no tienen cómo pagarlas, que porque los alimentos están muy caros y no tienen cómo pagarlos, y que aquí el siervo de Dios o los siervos de Dios les ayudamos. Así los ha dejado Dios insensatos. Porque estas personas de las que dicen, tienen casa. Unas son de Oaxaca, tienen casa en Oaxaca, dejaron casa, dejaron los que están señalando el día de hoy y que ellos no pudieron hacer, ellos sí los hicieron. Lo dejaron todo por Cristo. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, los impíos, los insensatos, no pueden entender este poder. No pueden entender que lo que nos tiene unido es el Espíritu Santo. Es el que nos tiene por coyunturas. Es el que, como dice la palabra, estén en un mismo sentir, hablen un mismo lenguaje, y que no hay compañerismo, las tinieblas con la luz admirable. No se puede. Entonces, ahí está el poder de Cristo, que nos sacó del mundo, que nos sacó del engaño, y ahí está el poder de nuestro Señor Dios
y hoy damos testimonio de ese poder que nos mantiene congregados y que fuimos participantes de esta profecía. Claro, ya en estos últimos tiempos es muy difícil, está la apostasía, pero quiero decirle que cuando Cristo Jesús vino, 100 años después, 200, 300, 400, 1000 años después, 1500 años después, no había venido la apostasía, y el cristianismo verdadero, así se llevó por mucho tiempo. Entonces, y los ha congregado de las tierras, ¿verdad? Unos vienen de un lado, otros vienen de otro lado, como por ejemplo ya le dije, ¿verdad? Aquí tengo gente de la Sierra de Oaxaca, gloria a Dios, yo era de México, otro era de Hidalgo, y así nos ha congregado Dios. Entonces dice, del oriente, del occidente, también hablando de otros países, del norte y del sur. Palabra de Dios, profética y cumplida. Dice en el 4, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad de donde venir. Y así el primer pueblo, cuando pecó, como una profecía, como una enseñanza de lo que iba a venir, 40 años anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Así también profetiza. Yo me pongo de ejemplo primero y soy el primer pecador que levanto la mano y que fui rescatado. Pero ¿cómo anduve? Y esto concuerda, si usted lo quiere checar, con Efesios capítulo 2, en donde dice que en otro tiempo estábamos sin Dios. Es más, bendito hermano y bendita hermana, vamos para que podamos ver a Efesios 2, por favor. Tiene su bendita Biblia en la mano. Vamos a Efesios capítulo 2. Y dice así en el 2.1, fíjese bien. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos. Ahí está el desierto para concordar, ¿verdad? Y habla de los gentiles, habla de los que no éramos pueblo de Dios. Y también del primer pueblo, porque pues, el pecado en todo el mundo, pero habla de los gentiles, de nosotros. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en el desierto, hambrientos. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí está el desierto. Y la corriente es un poder. El poder del que fui rescatado y que Dios me redimió. De este poder que hoy damos testimonio. De esa corriente. En ese tiempo, en otro tiempo, estaba siguiendo la sabiduría de este mundo, la corriente de este mundo. Fíjese bien, conforme al príncipe de la potestad del aire, del diablo, que es el principal, de la potestad, porque tiene el poder aquí en este planeta Tierra necesitamos el aire para vivir. Y Él tiene la potestad de todos los seres humanos que respiran oxígeno. Dice, el espíritu, y viene con E minúscula, espíritu, que es el diablo, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí está. Satanás y los demonios, hay un poder que están operándonos, están operando al ser humano. Por eso, ¿qué estábamos viendo? Bendito hermano, anduvimos perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, perdidos, porque Satanás es el que nos pierde, y aquí lo estamos viendo. Dice, fíjese bien, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, el desierto, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Ahí está. En otro tiempo estábamos en ese desierto, sin Dios, muertos. ¿Por qué? Cuando vamos a regresar otra vez a Salmo 107, 4. Y ¿sabe qué, bendito hermano y hermana, pueblo de Dios? Yo le he dicho que según el versículo que nosotros toquemos, la palabra que nosotros toquemos, hay que meditarlo ahí,
porque muchas veces aparece también la palabra desierto en algunos otros versículos para dar otra enseñanza. Pero aquí es que Cristo Jesús representa la vida y la abundancia. Satanás representa un engaño que no trae nada, que trae soledad, que trae hambre, no trae nada. Entonces, todo eso que Dios ha permitido a Satanás, que es una mesa engañosa y temporal, no es nada. Entonces, los seres humanos que no son cristianos están en un desierto, están sin nada de las cosas y de las riquezas que Dios da, a eso se refiere. Ahora, sin la presencia de Dios, nosotros estamos perdidos, porque el camino que lleva a la vida eterna es la luz, es Cristo Jesús. Como dijo Cristo, yo soy el camino, y nos vino a dar una luz, y el Espíritu Santo nos guía todos los días. Ahora, anduvieron perdidos por el desierto, y fíjese bien, por la soledad, sin camino, soledad, sin Dios, solos, sin camino, porque no teníamos a Cristo, no teníamos quien nos dijera, vengan, síganme, yo soy el camino. Y dice, sin hallar ciudad en donde vivir. Y aquí estamos hablando de la congregación. Porque hoy, esa ciudad es Shalem, la celestial. Es Jerusalén, no la que se puede palpar, no la de aquí abajo. Esa ya está maldecida por Dios. Esa va a ser destruida. Esa ya no es ciudad santa. Para que no lo engañen, que vamos a la ciudad santa, que toque eso ya está lleno de pecado. Entonces, la ciudad hoy es Jerusalén, la casa de Dios, el templo que Dios vino a levantar por medio de Cristo Jesús, no por manos hechas humanas, sino con la sangre de nuestro Señor Jesús. Esta es la ciudad. Y la ciudad significa Shalem. Y Shalem es todos los que estamos en paz con Dios. Porque Jesús dijo, yo soy la paz. Yo soy la paz. Antes éramos enemigos. Y si yo no peco, si yo fui reconciliado, entonces soy de Jerusalén. Porque Jerusalén significa Shalem. Y Shalem significa paz. Entonces, guardé la reconciliación y automáticamente, cuando Jesús me vino a reconciliar, espiritualmente soy de la ciudad. Entonces, antes yo estaba sin ciudad y no hallaba ciudad, fíjese bien, ¿dónde vivir? ¿Dónde vivir? Es muy importante porque la paz, esta congregación que no peca, representa vida, el mundo representa muerte. Fuera de la ciudad, que es la paz, que es la congregación, hay muerte. Entonces dice, estábamos hambrientos y sedientos, nuestra alma desfallecía en ella. Y sí, recordemos que la bendita palabra nos habla de dos comidas, una de la carne y otra del espíritu. No estoy hablando del huevo, del bistec, del taco, de la lechuga, de la zanahoria, no. Del pescado, del pollo, no estamos hablando de eso. Estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿sí? La comida de la carne es la mesa del diablo. Todo lo que ofrece temporal, todo lo que es corrupto, todo lo que va a desaparecer, todo lo que no es eterno. Y la comida de Dios son sus mandamientos, son practicarlos, es hacerlo. Entonces, la comida verdadera es obedecer a la voz de Dios. Y la comida engañosa y de la carne es obedecer a Satanás. Ahora, nosotros estábamos sin ley, sin espíritu, sin maná. Yo no tenía antes esta comida bendita, ni la conocía. Entonces, ¿estaba hambriento? No, de la mesa del diablo. Estaba hambriento de las cosas espirituales. Estaba hambriento y muerto y sediento de la exhortación, de la amonestación, de la palabra, de la autoridad con que Cristo Jesús
pastorea el día de hoy y me gobierna. Estábamos así. Primeramente el primer pueblo, claro, ¿verdad? Entonces, anduvieron hambrientos, sedientos, dice en el circo, su alma desfallecía en ellos. Y sí, yo quiero decirle que mi alma y el alma de este pueblo, que es la sangre, que es la vida, cuando no estoy en la obra de Dios, en la otra obra que Satanás trajo, muero. En esa obra desfallezco. Mi alma el día de hoy, que tuvo el privilegio de recibir el don inmerecido del campo, de amar a mi prójimo, de ocuparme en los negocios, me da gozo, me da vida, no desfallece. La otra obra, mi alma, por no conocer este camino, desfallecía, estaba muerta. Y dice aquí, y los libró, profecía bendita de Dios. Primeramente como una figura terrenal y luego con nuestro Señor Jesucristo. Y los libró de sus aflicciones. Meditemos, bendito hermano y bendita hermana. ¿Qué aflicciones? ¿Qué? Mire, desde que entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, se nos fue el gozo. Nos llegó el desierto, quedamos desfallecidos, quedamos con hambre, quedamos sedientos y sobre todo, se nos dio una obra, se nos quitó el Edén, se nos quitó el trabajar en los negocios del Padre y se nos dejó una obra donde teníamos que comer con el sudor de nuestra frente y que ese trabajo nos iba a dar a cambio, en vez de gozo, en vez de vida, en vez de alegría, nos iba a dar cardos y espinos, aflicción, ese duro trabajo que Dios dio a los hombres para que se ocupen en él. Así lo dice la palabra. Yo toqué Génesis y Eclesiastés. Entonces, mire lo que dice, los libró de sus aflicciones. ¿De qué aflicción? El duro trabajo que yo tenía, la obra que yo tenía, Dios me libró mediante su amor, mediante Cristo Jesús, y me trasladó de ese campo de angustia, de esclavitud, de amargura, de avaricia, de codicia, de odio, me trasladó a un campo que me da atesoramiento para la vida eterna, que me da gozo, que me da vida, que me da luz, que es su bendita obra. Dice en el 7, y los dirigió primero como una sombra al primer pueblo, pero recuerde, estamos viendo proféticamente hoy a los que creímos en Cristo. Y los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Y ahí está. Ahí está cuando en San Juan 14:6, recuerde que dice ahí, ¿qué dijo Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que viene a mí tiene vida. Todo el que me sigue tendrá vida. Ahí está el bendito camino. Y es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque se los dirigió. Mire, antes de que hubiera tecnología, yo le hablo de hace 30 años, antes de que hubiera GPC, antes de que hubiera internet en los carros, en los teléfonos, su servidor viajaba mucho al mismo México, a estados de aquí de México. Y en mi trabajo que yo tenía, a veces tenía que llegar a alguna dirección, a alguna colonia, alguna dirección, alguna colonia. Y yo, pues como no iba por primera vez, yo no, si no hubiera quien me dirigiera, porque eso de estar preguntando y preguntando, a veces me mandaban por un lado, a veces por otro, no, era un show, ¿sí? Yo tenía alguien que conociera y que me dirigiera. Entonces,
Yo lo que hacía era parar un taxi, aunque llevaba carro. Y le decía al taxista, mire, no me voy a subir a su carro, pero le voy a pagar el servicio. Sí, yo traigo el carro, nada más quiero que usted me dirija y me guíe por el camino más rápido a tal colonia y a tal dirección. ¿Sí? Y yo con seguridad lo seguía, y si decía a la izquierda, a la derecha, yo lo seguía y llegaba ahí. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué es hoy? Para empezar, Jesús es el camino, pero ¿quién nos dirige? ¿Quién nos dirige? Quiero decirle que en Romanos capítulo 8 dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Pero ¿cómo puedo ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo ser? Bueno, primeramente, si yo entré por la puerta del redil y usted entró por la puerta del redil conforme al Evangelio verdadero de Cristo, si se le predicó el bautizo como debe ser y el pacto que vino a establecer Dios por medio de Cristo, y tuvo usted el privilegio de escuchar el verdadero pacto y entró y tomó su cruz, entonces en ese momento recibió el Espíritu de Dios, que es el que lo guía, que es el que le da entendimiento. Ahora, número 2, dice la palabra, no contristéis el Espíritu Santo que recibiste, no apaguéis el fuego que recibiste. ¿Por qué? Porque Él es el que te va a guiar y el que te va a hacer ver el camino de Cristo Jesús, el que te va a dar a entender el camino de Cristo Jesús. Él es el que te va a permitir ver cómo caminó Cristo Jesús. Y claro, nosotros aprendemos el camino mediante el Espíritu Santo en los 4 evangelios, San Mateo, San Lucas, San Marcos y San Juan, porque esa es la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la carne, y cómo caminó, qué fue lo que habló, qué fue lo que hizo, qué fue lo que hizo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, el primer año, el segundo año, el tercer año y el medio año antes de ser crucificado. Y entonces el Espíritu Santo me da entendimiento y entonces puedo escuchar una iglesia como la de Pablo que me dice, imítenme como yo imito a mi Señor Jesucristo, ahí está el camino que lleva a la vida eterna. Ahora, para que viniesen, nos libró del mundo, Ahora, ¿para qué nos libró? Nos libró para dirigirnos, no para perdernos. Y ya le dije, cuide lo que tiene, porque para eso nos libró Dios, para dirigirnos por el camino derecho. ¿Y qué es derecho? A la vida eterna, no para regresar atrás, no para desviarme ni a la izquierda ni a la derecha, para que viniesen a ciudad habitable. Y la ciudad habitable es la de Shalem, es Jerusalén, es la celestial, es la iglesia, es el templo que Dios levantó, o Cristo Jesús levantó con su sangre. ¿Por qué? Ya le dije por qué, bendito hermano, simbólicamente. Usted investigue. La ciudad, como una sombra de lo que iba a venir, es Jerusalén, es la capital de Israel. La capital de Israel es Jerusalén. Y si usted se fija qué significa Jerusalén en el diccionario bíblico, significa Shalem. S-H-A-L-E-M. Shalem, que significa tierra de paz. Como Melquisedec, sin genealogía, que venía de la tierra de Shalem. Entonces, en el momento en que yo era enemigo de Dios, y usted era enemigo de Dios, porque el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y si usted fue reconciliado, y yo fui reconciliado mediante el amor y el poder de Cristo Jesús en la cruz, entonces ya no estoy en guerra con Dios. Entonces, Cristo Jesús rompió las enemistades que había de uno que no éramos su pueblo, y nos reconcilió con Dios para tener paz. Entonces todos los que no pecamos, todos los que hemos sido reconciliados, somos de la ciudad y estamos habitando en la ciudad, siempre y cuando no practiquemos el pecado. Alabados a Dios. Por eso dice en el 8, alaben la misericordia de Jehová, los que tienen oído, los que pueden ver, los que tienen la cabeza de Cristo, los que pueden discernir el
tan gran amor que hizo Dios cuando estábamos muertos, cuando estábamos ajenos, cuando estábamos en un desierto, cuando estábamos hambrientos, cuando estábamos sedientos. Alaben, seamos agradecidos. Alabar es, sean obedientes, sean fieles a la misericordia de Jehová. Y yo le ponía alguna ocasión, algún ejemplo, bendito hermano y bendita hermana, de un perro que yo hace años, antes de ser cristiano, me encontré en un mercado donde lo estaban pateando. Un perrito donde se acercó con una cara ya muriéndose, flaco y de malito de su cadera, iba cojeando. Y pedía, y volteaba y pedía un pellejo aunque fuera posible, y el carnicero lo pateó. Yo no era cristiano, yo me molesté y le reclamé a esa persona, tomé al perrito, lo llevé al veterinario, lo salvaron, lo vitaminaron, lo curaron de la cadera, el perrito se puso muy bonito, era un perro fino, era un Cocker Spaniel negro, era una perrita, una Cocker Spaniel negra, se puso preciosa, y la perrita nunca se le olvidó, porque cuando yo la rescaté era como de 1 año y medio, no era muy grande la perra. Nunca se le olvidó y fue una perra fiel, fue una perra obediente, fue una perra que cuando se acercaba se agachaba y casi rendía culto. Entonces, de igual manera, nosotros estábamos peor que esa perra en el mundo, engañados, como ya lo vimos, bendito hermano y bendita hermana. Y si Dios nos hizo participantes mediante Cristo Jesús de todas estas riquezas de la vida, de Shalem, del trigo, de abastecernos, de bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia porque será saciado, y nos dio una abundancia, y nos dio vida, nos dio una esperanza, nos dio gozo, nos sacó de la esclavitud, nos sacó de todas esas cosas. ¿Cómo no vamos a alabar a Dios? ¿Cómo no vamos a alabar su misericordia cuando nos vio en esa misericordia? Por eso, ¿qué dice Dios? Porque la palabra es de Dios, no es mía. Bendito pueblo de Dios, es de Dios. ¿Qué dice el mismo Dios? Alaben, alaben, alaben la misericordia de Jehová, sean fieles, sean gratos. Y sus maravillas que vimos, como el primer pueblo, vio el poder, vio las maravillas con que Dios los sacó de la esclavitud y los pasó al Mar Rojo. Hoy también, los que hemos podido contemplar y dar testimonio a los que hemos sido redimidos de cómo nos redimió del poder del enemigo, caray, contemos sus maravillas, alabemos a Dios por su poder y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque así vino, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo a los hijos de los hombres, porque sacía al alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Bendito hermano y bendita hermana. Es el versículo 9. Bien, este versículo 9 yo pensaba que era la mitad del 8 todavía, pues estaba subrayando. No, este es el versículo 9. Se me ha ido la hora, bendito hermano y bendita hermana. Si Dios quiere, mañana continuaremos con esta bendita enseñanza, continuaremos con el versículo 9. Ya se me fue la hora. Yo me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.